La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue una institución por la cual se peleó durante mucho tiempo en este país, una institución autónoma que no dependiera del gobierno, que pudiera tomar decisiones, investigaciones propias y que emitiera una recomendación por posibles violaciones de derechos humanos. Ha tenido un papel fundamental en la construcción de la democracia. Sin embargo, hoy día, pues hay la idea en la Cuarta Transformación de convertir la CNDH en algo llamado Defensoría del Pueblo. Es una idea que está ahí, no ha crecido todavía mucho, pero está presente, está en el ambiente. Ahora bien, vamos a tener pues un nuevo ombudsperson. No quiso buscar la reelección el actual ombudsperson, Luis Raúl González, pero pues estaremos muy atentos a ver quién designa el Senado, el Pleno del Senado, pues a más tardar para el próximo 31 de octubre, o al menos esa es la promesa. Ya veremos si no pasa alguna otra cosa. Hay que tomar en consideración, la CNDH tiene facultad para hacer recomendaciones al Estado, pero no necesariamente estas recomendaciones son vinculantes, es decir, el Estado puede aceptarlas o rechazarlas. Nota, la Cuarta Transformación ha rechazado pues las recomendaciones que le ha dado la CNDH hasta el momento, si no me equivoco, prácticamente todas. Gracias a Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones, por estar aquí. Itzel, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, me da un gusto estar contigo. Gracias también, Cruz Silva del Carpio, coordinadora del área del Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Gracias, Cruz. No, gracias a ti por la invitación, muchas gracias. Oigan, a ver, bueno, de entrada, pues vamos a ver a una terna de 57 candidatos. ¿Qué les ha parecido este proceso? Itzel. Pues me parece que empezamos bien el proceso, pero justamente llegamos al momento clave donde la opacidad y la discrecionalidad está imponiéndose. Es decir, hoy, como lo mencionabas, está una convocatoria para que estas comisiones de derechos humanos y de justicia definan una terna, pero curiosamente en la convocatoria que estas comisiones establecieron y que aprobó el propio Pleno del Senado, se estableció que se iban a definir indicadores para valorar la idoneidad, la trayectoria de estos perfiles, y que esos indicadores iban a ser vinculantes para la decisión. Es decir, aquellas personas que no cumplieran con estos criterios de idoneidad no tendrían que estar en la terna. Okay. Pero a unas horas de que estas comisiones se reúnan, no conocemos esos indicadores, no sabemos cuáles son los criterios que están considerando para valorar la idoneidad, qué es lo que está sopesándose, y entonces se empieza a ver trascendidos rumores de que ya hay una terna sin que se conozcan los criterios, sin que se conozca la metodología de valoración, y entonces nos parece que ha sido un proceso demasiado apresurado en los tiempos para hacer un escrutinio amplio, exhaustivo, ¿no? Profundo. Entonces, pues bueno, nos parece preocupante desde las organizaciones de la sociedad civil en esta articulación que coincidimos con CNDH Autónoma, ¿no? De que no se conoce esta información y que nos parece pues inaceptable la opacidad de esta información que es fundamental. En teoría tendríamos que conocer ese dictamen, con eso se les tendría que haber convocado a las y los senadores, y el hecho de que no esté público pues sí nos hace de alguna forma pensar que hay otros criterios que no son los técnicos, que no son los méritos, los que están de alguna forma imponiéndose a la decisión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pues es una institución importantísima, insisto, equilibrio democrático, pero pues también son recomendaciones, son vinculantes. Prácticamente todos los gobiernos las habían aceptado, no había habido rechazos. Este gobierno sí tiene rechazos. Al final, no sé, a la próxima ombudsperson, pues le va a tocar quizá la rifa al tigre, quizás ser quien haga investigaciones o recomendaciones, pero ante un gobierno que dice ni los veo, ni los oigo, ni me interesan. Escuchamos al presidente en este resumen que hacíamos diciendo, bueno, pues los respeto, pero pues en algunas cosas han sido casi que solapas, ¿no? Lo menciona el presidente de la República. ¿De qué sirve una CNDH así? Cruz Silva, te pregunto. Bueno, definitivamente lo que ha sido la actuación del presidente en relación a esta institución, que se quiera o no, está en la Constitución y está definida como autónoma para la defensa de los derechos humanos en México, ha sido una actuación errada, ¿no? No solamente, si bien es cierto, uno puede tener críticas, y las hay, vaya que sí, respecto del desarrollo de los diferentes titulares de la comisión, cierto es que el presidente en este control de poderes
tiene que respetar esta institucionalidad. A nosotros nos llamó poderosamente la atención de que no recibiera al ombudsperson cuando presentó el informe anual, cuando se supone que esto es un resumen de todas las preocupaciones relacionadas con derechos humanos a la población, más aún en un país como México, Entonces, cierto es, dicho sea de paso, que las recomendaciones de la comisión no son vinculantes, pero justamente la magistratura de la persuasión, que significa el titular de esta comisión, es lo que le da la fuerza. Y por eso es tan importante que el elegido o la elegida sea de alguien con una catadura moral, honorabilidad, reconocimiento, trayectoria y relacionamiento con los grupos de víctimas, que sea de tal grado que justamente vincule éticamente al gobierno, sobre todo cuando en esos momentos estamos ante un gobierno que señala querer hacer las cosas diferentes al pasado, ¿no? Tener una real transformación. Dicho sea de paso, retomando lo que había señalado Itzel sobre el procedimiento, creemos que es súper importante que se evalúe por qué estamos en esta situación. No solamente es la actuación misma de, digamos, cómo algunos integrantes de la comisión han llevado esto, por ejemplo, no informar los criterios, sino también es la propia legislación, los plazos para la elección del ombudsperson, sobre todo teniendo 57 personas a evaluar, son demasiado cortos. Y si le sumamos la coincidencia de que en este mes ha coincidido diversas elecciones, juzgados electorales, etcétera, entonces vemos de que es prácticamente imposible, y una decisión saludable sería postergar la elección. De plano. De plano, por supuesto, porque ¿qué preferimos? Cumplir los plazos y hacerlo con opacidad y no darle la legitimidad a esa persona elegida, o tomarnos el tiempo, evaluar debidamente y decir por qué rechazamos a tal grupo de postulantes y por qué elegimos a tal persona, y darle la legitimidad que esta institución necesita. Déjame preguntarte, Itzel, a lo mejor si no quieres decir nombres, pues no, si los quieres decir mucho mejor, pero ¿hay comparsas? O sea, se notan algunos perfiles, son un buen de perfiles, son 57 perfiles. De hecho, tuvimos aquí un conflicto editorial por hacer esta mesa porque, pues, queríamos platicar con algunos perfiles, pero son muchos. Entonces, pues íbamos a sacar algunos y meter otros, o sea, 57 no iba a haber ninguna equidad. Por eso quisimos platicar con ustedes, que son expertos en el tema de derechos humanos en el país. A ver, te pregunto, Itzel, porque has estado viendo pues la designación y los perfiles, ¿hay comparsas? O sea, ¿hay cuates de la 4T así como si fuera el CRE, cuando la Comisión Reguladora de Energía, que algunos no sabían ni qué diablos era el CRE, pero eran muy pro López Obradoristas? ¿Hay comparsas? Pues en los perfiles sí hay cercanías. Nos parece que un criterio que hemos insistido desde sociedad civil es que el perfil que resulte tiene que garantizar la autonomía y la independencia y ser y parecer independiente. Y entonces lo que veíamos es que de estos 57 que al final renunció uno, entonces quedaron 56, pues veíamos que sí hay distintos grupos dentro al interior de Morena que están de alguna forma colocando a sus posiciones a los candidatos y consentidos, ¿no? Y también lo que me parece que no es un secreto es que esta terna que está de alguna forma trascendiendo, que esperemos que al rato pues no se confirme, porque entonces nos hablaría más bien de un proceso, nos confirmaría que ha sido un proceso entonces simulado, que se ha vendido como transparente, con participación, pero que al final recurrimos a las mismas prácticas de la política de la cuota, del cuate. Entonces hay nombres donde desde antes que empezara el proceso se colocaban, se perfilaban, se presumía que tenían reuniones incluso con el Ejecutivo, y entonces esos son los nombres que ahora se están colocando en la terna. Y entonces si uno revisa sus planes de trabajo, su desempeño en la entrevista, los cuestionamientos o la información que hay alrededor de estos perfiles, pues nos parece que hay demasiados elementos justamente para analizar, y que entonces el Senado tiene una obligación de decir, esta información a lo mejor es falsa, nosotros tenemos otro tipo de datos o estamos considerando tal información, pero ese ejercicio no lo conocemos y nos preocupa que entonces estos indicadores que aún no son públicos puedan ser indicadores a modo para entonces embonarlos en una terna que está pasando por una negociación. Que es algo que está trascendiendo, ¿no? O sea, que todavía no es oficial porque lo tendremos que ver hasta las 3 de la tarde, 4, no sé, en la tarde de hoy, pero lo que nos dices, Itzel, entonces es esta terna, pues no se ve muy independiente, ni muy imparcial.
Pues, digamos, si son esos nombres, pensaríamos que entonces está pesando la cercanía. Okay. ¿No? A ciertos grupos. La verdad sí esperemos que no, y que el Senado en realidad dé una muestra en términos de una responsabilidad con las víctimas, con la crítica situación que tenemos en derechos humanos. Okay. Han hecho distintos espacios y han escuchado a distintas organizaciones, actores, y entonces lo han estado repitiendo constantemente, que este proceso lo que ellos quieren es que sea transparente, que no dejemos atrás estas prácticas, pero si se confirma esta terna que trasciende, nos parece que entonces no hay ningún cambio. Yo te preguntaría, digo, obviamente tú igual no puedes decir que no, Cruz Silva, yo les preguntaría, ¿pueden decir la terna o prefieren omitirla? Pues, es pública también, ¿no? Sí, o sea, está en redes, o sea, también ¿no? Que es lo que está bueno, esta terna que trasciende. El rumor. Está integrada por Orozco, por Elizabeth y por Painberg. Okay. Entonces, pues bueno, ¿no? Había una de estas, la candidata fue la que se reunió con el presidente. Y entonces esas son señales, nos parece como de alerta, porque entonces antes de que iniciara el proceso, estamos entonces, si se confirma, es de que ya había una decisión y que entonces este proceso, ¿no? Se vuelve una orquesta y un teatro. Claro. Yo quiero ahí subrayar algo. El día de ayer tuvimos una reunión justamente con estas preocupaciones con los senadores que integran las comisiones para que van a elegir la terna, y les señalamos esto mismo, ¿no? Y ellos cada uno señalaron de que ellos no iban a permitir que se ponga algún tipo de contubernio. Ellos nos dijeron que estaban actuando independientemente y que no iba a suceder lo que nosotros temíamos, y eso en efecto esperamos, y sea cual sea, y se lo pedimos, la decisión sobre la terna que esté debidamente motivado, ¿no? Ahora, hay un criterio que también subrayamos y que lo acaba de señalar Itzel, que es importante que se imponga en esta elección, que es la apariencia, la sola apariencia de la independencia y la imparcialidad. Sí. Y como una opinión personal, yo solamente pongo el supuesto. Cualquier persona que está postulando en una convocatoria pública de requisitos que vaya a acercarse al presidente, personalmente yo creo que no guarda una apariencia de independencia e imparcialidad. Al menos que se hubieran acercado 40, ¿no? De los 57. O que 30, eso sea no sé, parte del muchos. proceso. Pero en todo caso, si quien va a elegir es el Senado, ¿qué se hace yendo a otro poder del Estado? Es como si fuera una palomita. Exacto. Entonces, eso es muy preocupante. Ojalá que no se concrete. Y si bien es cierto, hasta el momento no están publicados los criterios que se han tomado en cuenta para la elección de la terna, esperamos que los senadores que componen las comisiones cumplan con su palabra y las hagan públicas el día de hoy, si es que hoy es el día que van a señalar la terna. Como señalamos, sería mejor que se esperaran, que se evaluara debidamente, que se den el tiempo, porque la persona va a estar 5 años en esta institución. A ver, finalizamos con este asunto. Realmente estará 5 años porque hay una idea de cambiarlo, de que sea la Defensoría del Pueblo. Me llama la atención hasta el nombre porque la América Latina ha tenido muchas defensorías después de que hay un golpe de Estado o de que viene un cambio de régimen. Entonces de repente llegan las defensorías del pueblo. Yo creo que este gobierno llegó por la vía democrática, por instituciones que han sido vapuleadas, como el caso del INE mismo, pero llegó por la vía democrática y enhorabuena, y llegó con 30 millones y todo lo que quieran, pero no llegó por un golpe de Estado, ni llegó así por una dictadura que se terminó, nada por el estilo. Entonces no sé, el nombre a mí al menos me brinca mucho, pero es lo de menos, lo entiendo. Sí durará 5 años todavía la CNDH. Hay una intención de cambiarlo y particularmente quitarle este elemento de autonomía. ¿Qué opinan al respecto para finalizar, Itzel Checa? Pues nos parece más bien que toda reforma que se esté planteando tiene que pasar por una deliberación pública, por un proceso abierto en el que participen todos los sectores, y nos parece que en términos de derechos humanos las reformas siempre tienen que ser progresivas, ¿no? Es decir, tienen que ir hacia arriba procurando los estándares, no tendríamos que ir hacia atrás. Entonces yo diría que no es solo de nomenclatura, ¿no? Porque hay varias iniciativas que están alrededor que sí son de nomenclatura y que incluso amplían las facultades de la Comisión Nacional, ¿no? Entonces, digamos, esas que incluso presentó Morena, ¿no? Nos parece que no es tan riesgoso, pero si estuviéramos imaginándonos otro diseño institucional,
pensaría que el requisito tendría que ser ese, ¿no? Una Autonomía. deliberación, sí, y fortalecerla más, incluso también repensar cuál es el modelo que queremos de la comisión en términos de identificar, como se mencionaba en las entrevistas y en este proceso, de identificar patrones sistemáticos de violación, cómo no hacemos para empezar a garantizar la no repetición de estas conductas violatorias a derechos humanos. Es decir, puede dar una oportunidad, siempre están como, ¿no?, los riesgos, pero sí creo que tendría que darse bajo este escenario, ¿no?, de publicidad y de participación amplia. Itzel Checa, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinas tú? Cruz Silva del Carpio. Perdóname, se me lenguó la trama. No te preocupes. Mira, creo de que tal como ha venido siendo las propuestas de reformas normativas del gobierno para otras instituciones muy importantes, preocupan mucho la intención de querer cambiarlo todo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un solo ejemplo, lo que se está viniendo como reforma del sistema de justicia y lo que se está viniendo como, por ejemplo, ya particularmente la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, todos estos procesos de cambios normativos se están haciendo de la espalda de la ciudadanía y es como que cada actor viene relacionado con el poder político y ya está la propuesta y parecería que ya todo está consensuado. Si de esa manera va a ser la reforma normativa de la CNDH a una Defensoría del Pueblo, pues estamos yendo mal. Y, por cierto, una reforma de este tipo termina siendo un fracaso. En América Latina se ha confirmado de que estas propuestas normativas, si no se hacen ampliamente con la participación de las organizaciones de sociedad civil y sobre todo colectivos de víctimas, se cae. Y eso que pase ahora en un nuevo gobierno que dice querer hacer las cosas diferentes es un serio problema. Yo diría que no es el momento para la reforma, sobre todo con la forma en que se ha visto que se han comenzado a modificar o querer modificar las normas de otras importantes instituciones del sistema de justicia. Muchísimas gracias, Cruz Silva del Carpio, y bueno, pues la mejor opinión la tiene usted. Gracias también, Itzel. Gracias, Cruz Silva, por estar aquí con nosotros. La mejor opinión la tiene usted, ya sabe, 5571-131337, 5571-131337, el WhatsApp abierto absolutamente para todos.